Trabajo de biología celular y molecular. Las biomoléculas orgánicas, presentado a Karim Alexis López, presentado por Ángela Valentina Muñoz Quiñones. Los carbohidratos son uno de los principales nutrientes en nuestra alimentación. Estos ayudan a proporcionar energía al cuerpo. Se pueden encontrar tres principales tipos de carbohidratos en los alimentos: azúcares, almidones y fibra. El componente básico de todos los hidratos de carbono es una molécula de azúcar, una simple unión de carbono, hidrógeno y oxígeno. Almidones y fibras son esencialmente cadenas de moléculas de azúcar. Algunos contienen cientos de azúcares. Algunas cadenas son lineales, otras complejas. Funciones de los carbohidratos. El cuerpo necesita las tres formas de carbohidratos para funcionar correctamente. El cuerpo descompone los azúcares y los almidones en glucosa, azúcar en la sangre, para utilizarlos como energía. La fibra es la parte del alimento que el cuerpo no descompone. Existen dos tipos de fibra. La fibra insoluble agrega volumen a las heces para que pueda tener deposiciones regulares. La fibra soluble ayuda a reducir los niveles de colesterol y puede ayudar a mejorar el control de azúcar en la sangre. Energía. Los carbohidratos aportan 4 kilocalorías por gramo de peso neto, sin agua. Ahorro de proteínas, regulación de metabolismo de las grasas, estructura. Los carbohidratos constituyen una porción pequeña del peso y estructura del organismo, pero igualmente importante. Tipos de carbohidratos. Los carbohidratos o hidratos de carbono se agrupan en dos categorías principales. Los carbohidratos simples incluyen azúcares, tales como el azúcar de la fruta, fructosa, el azúcar del maíz o el azúcar de uva, dextrosa o glucosa, y el azúcar de mesa, sacarosa. Los carbohidratos complejos incluyen todo lo hecho de 3 o más azúcares unidos. Los lípidos son un conjunto de moléculas orgánicas, compuestas de carbono e hidrógeno, oxígeno, fósforo, azufre y nitrógeno. Se caracterizan por ser hidrofóbicas, es decir, insoluble en agua, pero solubles en alcohol, bencina, benceno, etc. Tipos de lípidos y su composición. Existen dos tipos de lípidos principales: colesterol, ya que forma parte de membranas orgánicas; fosfolípidos, principal componente de las membranas biológicas. Además, los lípidos están formados por ácidos grasos, que se clasifican en ácidos grasos saturados y ácidos grasos insaturados. Ácidos grasos saturados son aquellos cuyos enlaces son sencillos, dentro de los cuales es posible encontrar los siguientes ácidos grasos: láurico, mirístico, palmítico, esteárico, araquidónico. Ácidos grasos insaturados son aquellos cuyos enlaces son dobles, dentro de los cuales se pueden mencionar los ácidos grasos: palmitoleico, oleico, linoleico, linolénico, araquidónico. Dentro de esta clasificación se encuentran los ácidos grasos esenciales, es decir, los que no pueden ser sintetizados por el organismo del hombre. Características de los lípidos. Los lípidos son moléculas muy diversas. Unos están formados por cadenas alifáticas saturadas o insaturadas, en general lineales, pero algunos tienen anillos aromáticos. Algunos son flexibles, mientras que otros son rígidos o semiflexibles, hasta alcanzar casi un total flexibilidad mecánica molecular. Algunos comparten carbonos libres y otros forman puentes de hidrógeno. La mayoría de los lípidos tienen algún tipo de carácter no polar, es decir, poseen una parte apolar o hidrofóbico que le tome el agua o rechace el agua, lo que significa que no interactúa bien con solventes polares como el agua.
pero sí con la gasolina, el éter o el cloroformo. Otra parte de su estructura es polar o hidrofílica, que tiene afinidad por el agua y tenderá a asociarse con solventes polares como el agua. Cuando una molécula tiene una región hidrófoba y otra hidrófila, se dice que tiene carácter de anfipático. Los ácidos nucleicos son grandes polímeros formados por la repetición de monómeros denominados nucleótidos, unidos mediante enlaces fosfodiéster, se forman largas cadenas. Algunas moléculas de ácidos nucleicos llegan a alcanzar tamaños gigantescos, de millones de nucleótidos encadenados. Existen dos tipos básicos, el ADN y el ARN. Importancia. Todos los organismos poseen estas biomoléculas que dirigen y controlan la síntesis de sus proteínas, proporcionando la información que determina su especificidad y características biológicas, ya que contienen las instrucciones necesarias para realizar los procesos vitales y son las responsables de todas las funciones básicas en el organismo. Funciones de los ácidos nucleicos: duplicación del ADN, expresión del mensaje genético, transcripción del ADN para formar ARN y otros, traducción en los ribosomas del mensaje contenido en el ARN a proteínas. El ADN es bicatenario, está constituido por dos cadenas polinucleótidas unidas entre sí en toda su longitud. Esta doble cadena puede disponer en forma lineal ADN del núcleo de las células eucarióticas o en forma circular ADN de las células procarióticas, así como de las mitocondrias y cloroplastos eucarióticos. La molécula de ADN porta la información necesaria para el desarrollo de las características biológicas de un individuo y contiene los mensajes e instrucciones para que las células realicen sus funciones. Características del ARN. El ARN difiere del ADN en que la pentosa de los nucleótidos constituyentes es ribosa en lugar de desoxirribosa y en que en lugar de las 4 bases A, G, C, T aparece A, G, C, U, es decir, uracilo en lugar de timina. Las cadenas de ARN son más cortas que las de ADN, aunque dicha característica es debido a consideraciones de carácter biológico, ya que no existe limitación química para formar cadenas de ARN tan largas como de ADN, al ser el enlace fosfodiéster químicamente idéntico. El ARN está constituido casi siempre por una única cadena, es monocatenario, aunque en ciertas situaciones, como en los ARNT y ARNR, pueden formar estructuras plegadas complejas y estables. Mientras que el ADN contiene la información, el ARN expresa dicha información, pasando de una secuencia lineal de nucleótidos a una secuencia lineal de aminoácidos en una proteína. Para expresar dicha información se necesitan varias etapas y en consecuencia existen varios tipos de ARN. El ARN mensajero, el ARN de transferencia y el ARN ribosómico. Las proteínas o prótidos son biomoléculas formadas por cadenas lineales de aminoácidos. Por sus propiedades físico-químicas, las proteínas se pueden clasificar en proteínas simples, holoproteídos, formadas por solo aminoácidos o sus derivados, proteínas conjugadas, heteroproteídos, formadas por aminoácidos acompañados de sustancias diversas y proteínas derivadas, sustancias formadas por desnaturalizados y desdoblamiento de las anteriores. Las proteínas son necesarias para la vida, sobre todo por su función plástica, constituyen el 80% del protoplasma deshidratado de toda célula, pero también por sus funciones biorreguladoras, forman parte de las enzimas
y de defensas. Los anticuerpos son proteínas. Propiedades de las proteínas. Son un amortiguador de pH conocido como efecto tapón. Actúan como amortiguadores de pH debido a su carácter anfótero, es decir, pueden comportarse como ácidos, donando electrones, o como bases, aceptando electrones. Capacidad electrolítica, especificidad, estabilidad y solubilidad. La clasificación de las proteínas según su forma: fibrosas, globulares, mixtas, según su composición química, simples u oleoproteínas, conjugadas o heteroproteínas. Muchas gracias.